Palabra de Dios para ver las maravillas que Dios tiene para con nuestras vidas en este tiempo. Oh, gloria a Dios. Bienvenidos a todos en esta noche a nuestro hogar. Juntos vamos a estar comiendo de la palabra de Dios. Y mis hermanos, ¿saben una cosa? En esta noche el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Miren qué privilegio tenemos. Y por eso en esta noche les invito que juntos le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos esté hablando, el que nos esté enseñando en esta noche. Por lo tanto, yo les invito que oremos juntos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias porque Jesucristo ha sido exaltado a los cielos. Gracias porque está sentado a la diestra de Dios y cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos resucitó juntamente con Cristo y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, porque estamos puestos para anunciar las virtudes de nuestro Señor y Salvador. Y en esta hora declaramos sanidad sobre aquellos que están enfermos, aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, algún dolor. En esta hora, como estábamos orando hace un rato, por Mabel y por todos aquellos que han sido afectados por el coronavirus, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú que eres el soplo del Dios Altísimo, sopla en esta hora, oh Dios, sopla, llena esos pulmones con aire del cielo, Padre. Oh, gloria a ti, Señor. Dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Oh, gloria a Dios. Declaramos en esta noche, somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nuestra vida y no hay demonio, no hay virus, no hay germen que nos pueda frenar. Gloria a Dios, gloria a Dios. La vida de Dios está en nosotros. El poder indestructible de la vida de Cristo está en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en esta noche, mis hermanos, los invito a que entremos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Mientras ustedes van buscando el capítulo 2, yo les recuerdo la promesa que les hizo Jesús a los discípulos allí en el 1, verso 8. Y dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos prometió, recibiréis poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es poder? Esa palabra en griego es dunamis, ¿no es cierto? Y algunos dicen de allí proviene la palabra dinamita. No, yo quiero pensar en otra cosa, no en dinamita, porque la dinamita destruye. Yo quiero pensar en una fuerte que genera poder todo el tiempo. Nosotros que ya tenemos algunos años, todavía nos acordamos que los autos, los carros, como dicen acá, antes no tenían alternador, antes tenían el dínamo, que era el que generaba la energía para que el motor pudiera funcionar y las luces pudieran encenderse. Ese aparato se llamaba dínamo y era el que generaba la energía. Oh Señor, gloria a Dios. En esta noche no nos ha dado un cartucho de dinamita. En esta noche nos ha dado el poder. El poder, la fuente del poder, mis hermanos. Por eso Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que de su interior saltarán, correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y esto hablaba del Espíritu de Santo que habrían de recibir. Ese es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo, la vida de Dios mismo, el poder de Dios mismo que ha venido a morar en nosotros. Y dice la palabra, recibiréis poder. En esta noche quiero que seamos sinceros,
seamos honestos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y pensemos, ¿realmente estás viviendo, digamos, todo lo que conoces de la Biblia? Qué pregunta, ¿no? ¿Estás practicando todo? ¿Estás experimentando las promesas de Dios en tu vida? ¿Las bendiciones de Dios? ¿O te está faltando? Vemos que hay una separación entre lo que conocemos y la realidad que vivimos cada día, ¿no es cierto? Ahora, poder. Si definimos la palabra poder, es la facultad, la capacidad para hacer algo. Y esta Biblia bendita, estas sagradas escrituras, nos revelan la voluntad de Dios, nos revelan la persona que Dios quiere que seamos, ¿no es cierto? Y allí viene el Espíritu Santo para hacer realidad, para que nosotros podamos vivir. Ese es el poder, pasar de la teoría a la práctica, pasar de la derrota de una vida mediocre, monótona, a una vida de gozo, de plenitud y una vida de bendición para otros, para libertar a los cautivos. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y dice que cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros, nos haría testigos de Cristo y me seréis testigos. Vayamos rapidito, esa palabra testigo es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ver a la luz de la experiencia del apóstol Pablo, relatado allí en el capítulo 26 de este mismo libro, ¿qué es lo que es un testigo? Fíjense, rapidito allí en Hechos capítulo 26, gloria al nombre de Cristo, y en esta noche vamos a ser testigos de sanidades, de prodigios y de milagros, porque es Dios quien los hace y Él sigue obrando nuestro Señor, gloria a Dios. Fíjense, en capítulo 26 del libro de los Hechos, en el versículo 15, ¿se acuerdan cuando Pablo es derribado por tierra por aquella luz resplandeciente que vino del cielo? Y cuando cae en tierra dice, pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Primera cosa que experimentó Pablo. Jesucristo no quedó en la tumba. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está vivo y Jesucristo está activo hoy en día y se manifiesta y está buscando testigos para manifestarse, para darse a conocer al mundo. Y en esta noche, mi hermano, no te achiques el problema, la enfermedad que haya venido en tu vida. Jesucristo está vivo y va a hacer algo nuevo en tu vida. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, o sea, administrador, ¿de qué cosa? Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mis hermanos, nosotros, el mayor conocimiento que tenemos está en la Biblia, ¿no es cierto? Y hay muy poca experiencia que hemos tenido con el Cristo resucitado. Y por eso dice, en las cosas que has visto y las que me apareceré a ti. En esta noche cree esta palabra. El Señor te dice, en las cosas que me apareceré a ti. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú no quieres creer, ¿no es cierto? Te parece imposible esto. Pero, ¿qué de los testimonios que está habiendo en los países musulmanes? Donde es prohibido predicar el Evangelio, es muy difícil que misioneros puedan predicar el Evangelio. Pero ¿saben qué? Hay muchos testimonios que Cristo se está manifestando a esas personas. Muchas vidas están dando testimonios que se les apareció Jesús. Gloria, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En las cosas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Librándote de tu pueblo, hablaba de las costumbres, de las tradiciones. ¿Se acuerdan de Abraham? El llamamiento, Dios fue a salir de la tierra, de allí de Ur de los Caldeos, de tu tierra y de tu parentela. Gloria al nombre de Cristo. Primera cosa que tenemos que tener para experimentar un Pentecostés a full, en plenitud.
salir de las cosas del mundo, salir del sistema, mi hermano. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En el sistema? ¿En los políticos? Yo te digo, nosotros vamos al ritmo de otro tambor, nos vamos al ritmo de la marcha, de la música que nos quiere imponer el mundo. Nuestro ritmo, nuestra marcha militar proviene de los cielos y es una marcha de victoria, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Lo primero que Dios viene a hacer a una vida es librarla. Y lo segundo es comisionarla para ir a librar a otros. Para eso el Señor te ha hecho libre. No para que vivas como se te da la gana. No para que vivas para vos mismo nada más. Sino para que ahora te enroles en las filas del Maestro, del General, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y empecemos a libertar a los cautivos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra, para que abra sus ojos. El mundo está en ignorancia, mi hermano. El mundo no conoce a Cristo. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. El mundo está bajo la potestad de Satanás. Mi hermano, sea del color que seas, tenga el nombre que tenga, si no rindió su vida a Cristo, esa persona, ocupe el cargo que ocupe, está bajo la potestad de Satanás. Y muchas veces te va a decir, pero ¿cómo una persona puede decir o hacer semejantes cosas? Y sí, está siendo manejado por Satanás, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire lo que es un testigo. No es solamente alguien que ha visto algo. Primero, un testigo no es alguien que quiere contar algo que leyó. No, un testigo es que alguien que estuvo en el momento preciso, ¿no es cierto? Pero un testigo no es solamente uno que vio, sino alguien que testifica. De nada vale que haya testigos si no van a la corte a testificar por un caso, ¿no es cierto? Por eso muchas veces cuando hay accidentes donde escapa la persona que ocasionó el accidente y más si hay muerte, los familiares piden a los que hayan visto, a los posibles testigos, que se presenten y para testificar, para dar testimonio, ¿no es cierto? Para que se haga justicia. Jesús me dice que yo voy a ser un testigo de Él. Pero también yo tuve 17 años trabajando en la metalurgia, mis hermanos, y trabajando con los metales aprendí mucho, ¿no es cierto? Y testigo también es la marca que un metal deja sobre otro al rozarlo, ¿no es cierto? Y yo les puedo asegurar una cosa, el maestro, si tenemos roces, si tenemos relación, comunión con él, él va a dejar su marca en nuestras vidas. Acuérdense, por ejemplo, los discípulos, cuando dice que, estos no son hombres sin letras del vulgo, pero le reconocían que habían estado con Jesús. Ese es el diploma que necesitamos, mi hermano. Ese es el certificado, la credencial que necesitamos. Haber estado con Jesús. El maestro va a ignorar diplomas, el mundo va a ignorar diplomas, va a ignorar certificados, pero el mundo no puede ignorar una vida que ha estado con Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, yo te puedo asegurar, mis hermanos, en medio de la pandemia, golpeando bien cerca, las balas esta semana han pegado bien cerca, ¿no es cierto? Pero el Señor ahí nos sigue manteniendo en pie. Gloria, gloria al nombre del Señor. Yo ya estaba pensando una cosa para bendecir el nombre del Señor, que si Él lo permite, ya estamos a 11 de diciembre, ya quedan pocos días para terminar el año. Y hoy ya va a ser 8 años que
cobro los días de enfermedad completos porque nunca tuve que pedir un día por enfermedad. El Señor me ha librado, el Señor guarda a sus hijos. Gloria al nombre de Cristo. Y en esta noche te doy testimonio, el Señor te puede guardar. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está, volviendo al capítulo 2 del libro de los Hechos. Perdónenme, pero no puedo hablar de Pentecostal sin sentirme, de Pentecostés sin sentirme pentecostal, mi hermano. Y el pentecostal se emociona, el pentecostal empieza a arder, ¿no es cierto?, por el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra allí, capítulo 2, el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Hay otra versión, por ejemplo, la Biblia Peshitta, que es la traducción al arameo de los originales, ¿no es cierto? Y de allí donde vienen los textos bizantinos, uno de los textos más fieles, manuscritos más fieles, ¿no es cierto? Que de allí va a venir el texto Receptus, donde van a venir la King James en inglés, la Reina Valera, ¿no es cierto? Y decían, dice, cuando se cumplieron los días para Pentecostés. Es tremendo, mis hermanos. Pentecostés, ya tú lo sabes, usted lo sabe, significa 50 días después. ¿Después de qué? De la Pascua. ¿No es cierto? Ellos debían contar 50 días después del día de reposo y allí se cumpliría. Entonces, la Pascua, otra cosa importante, Pentecostés era una de las 3 fiestas importante para los judíos. Eran las fiestas de Jehová, no las fiestas de los judíos, las fiestas de Jehová. Y Dios había instituido fiestas. ¿Por qué? Con un propósito de que el pueblo, su pueblo, en primer lugar se juntara, se reuniera en Jerusalén una vez al año, ¿no es cierto?, para las 3 fiestas importantes. Pascua, ¿no es cierto?, las fiestas de las semanas o Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Gloria a Dios. Y decían, se tenían que congregar una vez al año allí en Jerusalén. Gloria, gloria a Cristo. Tenían que celebrar. Dios quería que su pueblo celebrara, se gozara. Ahora, mis hermanos, no es como ahora decimos, uy, una fiesta. Lo mismo cuando viene Navidad. Mucha gente dice, oh, llegó Navidad, la fiesta. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, tenemos que empezar a comprar bebidas. ¿No es cierto? Y van a comprar cerveza, y compran sidra, y compran licores, y qué sé yo, cuántos vinos y cuántas cosas más. Pero hay una celebración mucho más linda, y es la celebración con el vino nuevo del Espíritu Santo, mi hermano. Ese es el mejor vino. Gloria al nombre de Cristo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, nos amonesta Pablo. Llegó el día de Pentecostés. Ellos aguardaban. Acuérdense que Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿No es cierto? Y decíamos, Jesús había estado por 40 días apareciéndoles a ellos y hablándoles de un solo tema. Jesús fue monotemático en aquellos días. El único tema del cual les hablaba. Los discípulos querían saber muchas cosas, cuándo iba a restaurar el reino de Israel, querían saber otras cosas, pero el Señor les habló del reino de los cielos. ¿No es cierto? Es el reino de Dios. Es el único tema que a Jesús lo ocupaba. Y él quería que sus discípulos estuvieran empapados de ese tema. Gloria a Dios. Y decían, estuvo por 40 días y después ellos están orando. Y cuando se cumplen los días para Pentecostés, dice que estaban todos unánimes, juntos. Estaban en un lugar, acuérdense, en un lugar conocido como el aposento alto. ¿No es cierto? Y la cantidad de personas que estaban reunidas eran como 120, dice la Biblia. ¿No es cierto? Y dice que estaban unánimes, juntos, 10 días allí orando. Unánime es de un solo ánimo, de una sola alma, ¿no es cierto? En común acuerdo, vamos a decir así. Había un punto en la mira. Mis hermanos, el poder del enfoque. Muchas veces
vemos, hermano, hay tantos enfoques en las iglesias hoy por hoy que al final nos dispersamos, nos vamos por las ramas, como quien dice. Para esta gente hubo un solo blanco y era esperar la investidura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Allí estuvieron y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban reunidos juntos. Otra cosa antes que me olvide, decía las 3 fiestas importantes y ahí viene la fiesta de Pentecostés. Eran fiestas proféticas, mis hermanos. No solo Dios quería que su pueblo celebrara, que se congregara en Jerusalén, que ellos, todo el mundo conociera Jerusalén. ¿Cómo será el amor que Dios tiene por la ciudad santa, por la ciudad de David? Mis hermanos, que Él quería que todo judío, todo aquel que perteneciera al pueblo de Israel, conociera la ciudad de Jerusalén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Sería lindo que todos pudiéramos ir un día, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Pero no en un tour de esto de turismo, sino un viaje para estudiar la palabra de Dios allí en los lugares, ¿no es cierto?, en que fue vivida, vamos a decirlo así. Sería lindo encontrar esos olivos de años y años, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que eso era profético de lo que Él iba a hacer un día. ¿Por qué profético? Porque Pentecostés, la fiesta de las semanas, eran las cuales el pueblo tenía que traer, ¿qué cosa? Los primeros granos, los primeros frutos de la cosecha. Pentecostés, mis hermanos. Pentecostés es la fiesta de las cosechas. Ahora note qué profecía, qué profético que es el tema de Pentecostés, ¿no es cierto? Porque allí están en ese día donde ellos tenían que ofrecer los primeros granos, los primeros frutos, ¿no es cierto? Allí en la ciudad de Jerusalén. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Note, no dice que vino un viento recio, sino que vino un estruendo, un ruido, ¿no es cierto? Y ustedes, aquellos que han pasado por algunos huracanes, saben el ruido que hace el viento, ¿no es cierto? Saben, y aparte saben lo que uno siente adentro cuando siente ese ruido, ¿no es cierto? Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Oh, gloria a Dios. Y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Por qué viento? ¿Qué tendrá que ver el viento en todo esto? Y es sugestivo que la palabra espíritu, en griego la palabra es pneuma, que quiere decir viento, ¿no es cierto? Y la palabra en hebreo es ruaj, que también es viento. Y son uno de los símbolos que representan al Espíritu Santo. Gloria a Dios. No se ve, pero se siente. Gloria al nombre de Cristo. El Espíritu Santo no vino para ser admirado, sino para movernos para hacer la obra de Dios. Y aquí en esta noche tengo un barquito, mis hermanos. Dice al hermano Luis le gustan los juguetes, ¿no es cierto? Yo pasé una infancia muy pobre y cada vez que encuentro un juguete realmente se me pega y me lo traigo para casa, ¿no es cierto? Y entonces este barquito es un barco de velas. Es lo que se usaba en aquellos tiempos para ilustrar, para transportarse, para moverse de una parte a otra. Y estos barquitos eran movidos por el viento. Ahora, aquellos que navegaban, que tripulaban estos barcos, tenían que ver cómo usar las velas, estos lienzos grandes, ¿no es cierto? Aquellos que me están viendo por Facebook corren con ventaja, ¿no es cierto? Estoy describiendo un barquito a velas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo tenían que ir poniendo las velas para ir aprovechando la fuerza, el impulso de los vientos? Y en este libro de los Hechos vamos a poder ir nosotros
aprendiendo cómo aprovechar el mover del Espíritu Santo. Mis hermanos, es un tema que realmente vamos a salir bendecidos de todo esto. El Señor nos ha dicho de que en los postreros días Él va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Por eso, mis hermanos, yo sé que el Señor viene pronto, pero antes yo quiero ver este gran avivamiento, mi hermano. Oh, gloria a Dios, quiero ver este mover del Espíritu Santo. Por eso les invito a que estemos preparándonos para empezar a vivir la vida en el Espíritu Santo. Y dice que se aparecieron como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Una cosa, mi hermano, que el mover del Espíritu Santo es comparado con el viento. Ningún hombre tiene la potestad para decir, hoy voy a hacer que el viento corra. O voy a hacer que el viento corra en determinada región, ¿no es cierto? Porque si uno tuviera la potestad para regular los vientos, y uno traería un poco de viento del sur de Argentina, ¿no es cierto? Que hay una zona tan ventosa allí en la Patagonia. Pero también nosotros tendríamos la potestad para dosificar el viento de los huracanes, ¿no es cierto? Pero el hombre no puede dominar el viento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Aprender a cómo llevarse bien, cómo sacarle provecho, ¿no es cierto? Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Hay cosas que han venido en tu vida que no las has podido vencer. No estoy hablando de pecado, ojo, pero hay cosas que te hubieran gustado cambiarla, ¿no es cierto? Como esta pandemia y como tantas otras cosas. ¿Quién hubiera querido que cuando algunos apóstoles por ahí decretaron ya que el virus ya estaba muerto, se había secado, ¿no es cierto? Hubiera sido lindo, ¿no es cierto? No pasar por todo este problema de tantos muertos, tantas dificultades, pero no ocurrió así. Pero sí hemos visto que Dios, obrando aún a través de la pandemia, ha traído muchas cosas para el bien. Pablo decía, quiero hermanos que sepáis que todo lo que me ha acontecido ha redundado para el progreso del Evangelio. No para mi progreso, sino para el progreso del Evangelio. Oh, gloria a Dios, esta pandemia vino bien para desenmascarar muchas cosas, muchos personajes que pintaban una cosa, pero ahora estamos viendo que eran otras, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Entonces, mi hermano, aprende a no quejarte. Dice, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, cuando todo te vaya mal, cuando todo parece que viene sin pie ni cabeza, considera. Porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle fuera de él, o sea, fuera de Dios. O sea, te lo pongo de esta manera. Cuando todo te vaya bien, goza. Nuestro Dios quiere que gocemos de la vida. Ahora, cuando las cosas no te vayan tan bien, considera, recapacita, analiza tus caminos. ¿Estás andando bien? ¿Estás andando a la luz de la palabra de Dios? Y hay cosas que a veces vamos a andar en la voluntad de Dios, pero escapan a nuestro control, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí donde tenemos que aprovechar. ¿Para qué cosa? Para que esas cosas adversas que vienen a nuestra vida nos lleven a la presencia de Dios y podamos ver a nuestro Señor, como dice en Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, mis hermanos, hemos visto tantas cosas que Dios nos ha bendecido a través de este tiempo, no por la pandemia, sino a pesar de la pandemia, mi hermano. Entonces dice la palabra de Dios que ese viento, ese estruendo como de un viento recio llenó la casa y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos. Y se cumple lo que dijo el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Oh, gloria a Dios. Fíjense, el Señor Jesús había convocado a unos 120. Él se apareció a los 11 que quedaban, ¿no es cierto? Y les dijo, no se vayan, sino quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto por el Espíritu Santo. Yo no sé cómo fue que de 11 llegaron a ser como 120. Y es sugestivo porque 120 es más o menos 10 veces más que lo que eran los apóstoles. Gloria a Dios, yo creo que por lo menos, acá hay una profecía, cada uno de nosotros va a ganar por lo menos a 10 para el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y dice que viene el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y decían, mis hermanos, fíjense en ellos, se habían juntado como 120. Pero ese estruendo, noten, convocó por lo menos 3.000 personas, que son los que se van a convertir en aquel día. Tienen que haber sido más, ¿no es cierto? Gloria a Dios si se convirtieron los 3.000 que estaban. Pero por lo menos 3.000 fueron convocados por ese estruendo. Dios sabe cómo hacer las cosas. No tuvieron que ir los discípulos a poner avisos en los diarios, ni en los canales de televisión, ni en las plataformas, ¿no es cierto?, ni en las redes sociales. Ellos simplemente estaban ocupados en ministrar al Señor y obedecer el mandato que Él les había dado. Y el Señor se encargó de aquellos que estaban afuera para traérselos a ellos, mis hermanos. Cuando una iglesia se ocupa de ministrar al Señor, cuando una iglesia se ocupa de obedecer los mandamientos que el Señor ha dejado y está la mayor preocupación de la iglesia es su Señor, el Señor de la iglesia se encarga de traer a los que van a ser salvos. Gloria al nombre de Cristo. Está bien, no me quieres creer, pero es la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice que, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propio, ahí lengua es idioma, ¿no es cierto? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora no es casualidad que ellos usan la palabra Galileo, si bien los discípulos eran de ahí de la zona de Galilea, pero Galilea también era un despectivo que usaban. Vieron como en todo país siempre hay una región donde se lo tilda, que de allí vienen los brutos, ¿no es cierto?, los ignorantes. Cada país tiene su región, no vamos a tocar el tema. Bueno, allí en Israel eran los galileos. Y entonces dice, no son estos galileos, o sea, ¿cómo hablan en nuestro idioma? Si los galileos hablaban escasamente el lenguaje materno de ellos, y si ahora le estamos escuchando hablar en nuestras lenguas, en nuestro idioma. Y dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. Esa palabra elamitas son los iraníes, mis hermanos. O sea que tenemos que ampliar la visión, abrir el foco, mi hermano, porque el evangelio es para todos. Y ahí elamita eran los de Irán. Elam antiguamente es lo que ahora es Irán. Y dice, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos. Prosélitos eran los que se convertían al judaísmo, ¿no es cierto? No eran judíos de origen, sino que se habían convertido. Cretenses y árabes. ¡Epa! Árabes. Todas esas regiones están ocupadas por el Islam hoy por hoy. Egipto, Arabia, Irán, todo eso. Pero dice la palabra de Dios que les oían hablar, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Por años, las iglesias pentecostales han dicho que esta era la manifestación evidente o que la señal evidente o inicial del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es el hablar en otras lenguas. Pero acá, mi hermano, es una señal sobrenatural que Dios da diciendo el Evangelio es para todo el mundo. La iglesia es abierta para todo el mundo. No hay una iglesia para los americanos, otra para los rusos. La iglesia es una y es universal. Gloria al nombre de Cristo. Acuérdense que en la antigüedad los habitantes de la tierra, al desobedecer a Dios y decir, bueno, hagámonos una torre y hagámonos un nombre, fabriquemos una torre y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Acuérdense que la voluntad de Dios siempre fue que nos extendiéramos y que llenáramos la tierra, que alcanzáramos el mundo para Cristo. Pero nos hemos sentado muy cómodos. En mi provincia dice, nos hemos acobachado, ¿no es cierto? Estamos tan cómodos que no queremos salir a predicar las buenas nuevas. Y entonces ahí vino y el Señor los desparramó, vamos a decir, allí en la Torre de Babel. No estoy diciendo que esto sea un cumplimiento opuesto a aquello, ¿no es cierto? Pero es sugestivo que estas eran lenguas que ellos entendían, que ellos hablaban, no que los 120 eran lenguas que ellos no habían aprendido. Entonces yo creo, ¿no es cierto?, que es una lengua sobrenatural, porque no la pudieron aprender. Nadie puede aprender un idioma así, en un momento, ¿no es cierto? Y eso es algo sobrenatural de parte de Dios. Pero note una cosa, sí, en la llenura del Espíritu Santo siempre va a estar involucrada la lengua. De hecho, la palabra lenguas o lenguaje viene de la palabra griega glosa. Y glosa significa lengua. La lengua, ¿no es cierto? Eso que algunos la tienen demasiado larga. ¿No es cierto? La lengua. Pero ustedes saben que en los idiomas, lengua, también es el idioma lo que se habla. ¿Por qué? Porque para hablar usted necesita, ¿qué cosa? La lengua para poder modular, para poder impulsar, para poder pronunciar las palabras. Es muy importante la lengua. Acuérdense que Proverbios habla de que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Por eso viene el Espíritu Santo y los primeros que les hace, la primera señal que les da al mundo de que Él ha llenado una vida, toma control de la lengua. Gloria al nombre de Dios y cambia el hablar de esas personas y hace, acá hay algo tremendo, mi hermano, esto me llena de gozo. Hasta ese momento, cuando no eran llenos del Espíritu Santo, ellos no podían comunicarse con toda la gente. Me imagino lo que habrá sido esa fiesta en Pentecostés hasta ese momento. ¿No es cierto? Vivirá más o menos como aquel Miami, los que no saben inglés o no saben creol o otros idiomas, ¿no es cierto? Tenemos que andar por señas. No se podían comunicar. Y yo te digo en esta noche, mi hermano, si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro hablar, nuestra predicación va a ser confusa. No va a traer claridad, mi hermano.
no lo van a entender. Pero bendito sea el Espíritu Santo que ha venido para llenarnos y para que el mensaje del Evangelio sea sencillo, entendible para todas las personas. Y decía, viene el Espíritu Santo y toma control de mi vida y se manifiesta en mi lengua, en el hablar. Y esto dicen, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es una palabra griega que quiere decir gleukos. Gleukos es el vino joven, digamos, las uvas cuando son trituradas, machacadas para hacer vino y todavía tienen la pulpa y el ollejo, la piel, ¿no es cierto? Eso es el mosto. Ha sido exprimida, ha sido estrujada, machacada, está con el jugo, está en bruto, ¿no es cierto? Y empieza a decantarse y ahí empieza el proceso de la fermentación, o sea, convertirse el jugo en vino. Y dice, estos están llenos de mosto. O sea, acuérdense, el primero que se emborrachó fue, ¿no es cierto?, Noé. Noé no sabía de vino. Plantó una vid, la uva, entonces, ¿qué pasó? Y probando, vino como sale la receta, vieron las mujeres, las recetas de cocina, la mayoría salieron de probar y arruinar cosas, ¿no es cierto? Hasta que la pegaron y salió algo bueno. Y se ve que no estaba un día, ahí estaba, y machacó la uva, la dejó, fermentó, le empezó a gustar, probó un poquito con el dedo, le gustó porque es dulce, ¿no es cierto? Si usted ha probado el mosto, tiene un gustito entre uva y manzana, es dulce. ¿Y qué pasa? Uno empieza a tomar, pero el problema es cuando se quiere parar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasó a Noé? Cuando se quiso parar, ya el alcohol había tomado control de su vida y empezó a bailar en la tienda desnudo. ¿Se acuerdan? Fue para problema. Pero entonces dice, esto no están, están llenos de mosto, están llenos de vino joven, ¿no es cierto? Se emborracharon, no tienen experiencia y se emborracharon. Pero noten que dice, entonces Pedro, aquel que había negado a Jesús, aquel mi hermano, fíjense en la transformación que hace el Espíritu Santo cuando viene a llenar una persona. Aquel que cuando una sirvienta, una chica, vino a decirle, y entonces él se avergonzó y negó al Señor y aún maldijo. Tuvo vergüenza, mis hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, nota otra cosa, qué importante que es. Gloria a Dios. Se puso en pie Pedro. Ahí hay liderazgo. Ese es un líder. Alguien que toma la iniciativa. ¿No es cierto? Se pone en pie Pedro y dice, poniéndose en pie con los 11. Gloria al nombre de Jesús. ¿No es cierto? Se pone en pie con los 11. Y acá yo te digo una cosa. Cuando seas lleno del Espíritu Santo y te pongas en pie, te van a empezar a seguir, mi hermano. No porque seas un gran líder, sino porque hay un gran Dios sobre tu vida. Gloria al nombre de Cristo. Y dice, alzó la voz y les habló. No, noten Pedro. Alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y acá vale hacer una aclaración, ¿no es cierto? El día judío empieza a la tarde del día anterior, a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Y va a terminar a las 6 de la tarde del día siguiente. Pero el día solar, el día, suponiendo la duración de la luz del sol, se empieza a contar desde las 6 de la mañana, que es más o menos cuando amanece. O sea, la primera hora es las 6 de la mañana, y dice, esta es la hora tercera del día, o sea que eran las 9 de la mañana. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo? A las 9 de la mañana. Pobre de aquellos que les gusta dormir hasta el mediodía. ¿No es cierto? Están sonados, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de aquellos que se tienen que levantar obligados para ir a trabajar.
sino aquellos que cuando no tienen obligaciones y prefieren dormir. Yo les digo sinceramente, cuando no tengo obligaciones prefiero seguir levantándome temprano para abocarme a las cosas de Dios, para poder estar metido en la palabra y disfrutar de esto tan hermoso que es el compañerismo con el Señor. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mis hermanos, acá hay Biblia pura. Acá no es relatar experiencias. Están delante de una experiencia sobrenatural. Ellos no la buscaron, ellos no la provocaron, fue iniciativa de parte de Dios. Pero ahora están en medio de todo esto y ante el peligro de que esto sea mal interpretado por la gente del mundo, se pone en pie Pedro con celo santo y le dice, no señores, estos no están ebrios, estos no están borrachos, esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿no es cierto? Y en los postreros días, cita textualmente, dice, y qué importante que es, no solo ser lleno del Espíritu Santo, sino saber manejar las Escrituras, saber trazar bien la palabra de verdad, ¿no es cierto? Y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, y dice, y en los postreros días, dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la humanidad, sobre todo ser humano. Epa, quiere decir, sobre aquellos también. Sí, Señor. Sobre aquellos que no te gustaría verlos, también. Sobre ellos. Pero esos son de la extrema, sí, también. Pero son también. Son de diferente color, también. Dice, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, mis hermanos, profetizar no es pararse y leer la Biblia. Profetizar es que el Espíritu Santo te va a dar el mensaje. Eso sí, nunca va a estar en contradicción, en contraposición con la Biblia, pero va a ser un mensaje dado por el Espíritu Santo. Y dice, porque acá Pedro no estuvo buscando, muchachos, pare, deben un ratito, a ver, tráigame los rollos, a ver dónde vamos a buscar. ¿Se imaginan Pedro en ese momento buscando los rollos? No es como ahora. Aparte, mi hermano, me encanta el estudio cómo se formó la Biblia. Buscar en un rollo. Antes, nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos, en versículos, en libros, pero antes, mis hermanos, era un rollo y era un rollo realmente leer la Biblia, porque estaba todo de corrido, no había punto ni coma, no había separación, estaba de corrido. Y andá a encontrar el pasaje. Ahora decimos, porque estaba acá. Ni siquiera tenían resaltadores, era una blasfemia resaltar un rollo de la ley, ¿no es cierto? De los libros de la Sagrada Escritura, del Tanaj, que era el Antiguo Testamento para los hebreos, ¿no es cierto? Era una blasfemia. Y yo sería un blasfemo porque tengo la Biblia resaltada, ¿no es cierto? Pero dice la palabra que él citó literalmente, ¿no es cierto? Si usted me puede decir, hermano, porque la sabía de memoria y entonces podría... Sí, no, estoy de acuerdo, uno tiene que saber memorizar textos bíblicos. Pero dígame si no pasa así, que cuando el Espíritu Santo te toma, empezás a hablar con una libertad tremenda, mi hermano, y no tenés necesidad de andar rebuscando y dando vuelta en la Biblia de acá para allá. Y ya para ir terminando, dice, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y paramos acá, mis hermanos, porque el Espíritu Santo vino para que dejemos de ser espectadores y empecemos a ser actores. Gloria al nombre de Cristo. Vino el Espíritu Santo para ponerte en marcha. Dios te bendiga y un abrazo fuerte. Bendiciones.